La sangre goteaba sobre el albero ardiente del patio. El amanecer en la costa de Cádiz traía consigo el olor a humo y pólvora quemada. En el centro exacto del cortijo, rodeado por muros de piedra blanca, estaba sentado el monstruo de don Hugo Velasco. Su camisa estaba destrozada, su respiración era un ronquido áspero, y nadie entre los hombres armados se atrevía a dar un paso hacia él. Gael, conocido por todos en la finca como el Mudo, era un gigante cubierto de cicatrices. Don Hugo lo había sacado de un pozo de peleas a muerte en Europa del Este hacía más de 10 años. Desde entonces, el gigante no hablaba, no confiaba en nadie, y actuaba con el instinto feroz de un perro de presa. Aquella madrugada, tras una emboscada en las rutas de contrabando del estrecho, Gael había regresado solo. Su enorme cuerpo estaba lleno de cortes y su pierna izquierda, la misma que arrastraba por una vieja herida de bala mal curada en la cadera, temblaba bajo un peso que ya no podía soportar. Un gruñido sordo y gutural salía de su pecho. No era el sonido de un hombre que quisiera atacar, sino el de una bestia herida que ya no tenía formas de pedir que lo dejaran en paz. El personal de la finca se había congelado en los bordes del patio. 2 guardias armados esperaban cerca del arco de piedra, con las manos cerca de sus fundas, pero sin moverse un milímetro. Sabían que cualquiera que se acercara a él Mudo, cuando estaba herido, terminaba con los huesos rotos. ¿Dónde está?, gritó una voz desde la puerta del servicio. Carmen, la chef personal del cortijo, se abrió paso entre los guardias con un delantal a medio atar. Sus ojos encontraron a su hija de inmediato. «Aney», susurró la mujer con la voz quebrada. «Aney, no te muevas, mi niña». Pero Aney ya se estaba moviendo. Tenía 4 años, llevaba un vestido amarillo que le quedaba un poco grande y unas sandalias gastadas. En su mano derecha llevaba un pequeño cárter de madera, un caballero tallado a mano del que nunca se separaba. En su mano izquierda llevaba una pequeña tirita de colores que había sacado del botiquín. La niña no parecía tener miedo, solo parecía sentir curiosidad. Fue entonces cuando don Hugo Velasco apareció en el balcón superior. El patrón del cartel más temido del sur de España observó la escena en silencio. La brisa cálida del levante movía su camisa oscura. «Que todo el mundo se aleje del gigante», dijo Hugo. Su voz era tranquila, pero resonó a través del patio de piedra, como si el aire mismo estuviera obligado a obedecerle. Los hombres armados retrocedieron. Carmen quiso correr, pero el miedo paralizó sus piernas. Su hija seguía caminando hacia adelante. La mirada de Hugo se clavó en Gael. Conocía esa postura. Conocía esa pierna temblorosa. Había visto a ese hombre destrozar a sicarios rivales con sus propias manos. Hugo dio un paso hacia la barandilla, sintiendo que el corazón se le detenía, pero se detuvo porque Annie ya se había sentado. La niña se sentó con las piernas cruzadas sobre los adoquines calientes, a menos de 1 metro del enorme asesino ensangrentado. Colocó su caballero de madera cuidadosamente a su lado. Luego despegó el papel de la tirita infantil y la presionó suavemente contra los nudillos despellejados del gigante. El gruñido de Gael se cortó en su garganta. «Annie», susurró Carmen desde la puerta, con las manos presionadas contra su boca para ahogar un sollozo. La niña no miró hacia arriba. Acarició una vez, lentamente, el enorme puño del hombre. «No estés triste, señor gigante», dijo Annie en voz baja. Hablaba con la suavidad de un niño que se dirige a alguien que necesita consuelo. «Los hombres malos ya se han ido». La palabra aterrizó en el tenso patio andaluz, como algo caído desde una gran altura. Gael bajó la mirada. Sus ojos oscuros y vacíos pasaron de la pequeña mano de la niña a su rostro. Respiró hondo, olió el jabón en el pelo de la niña. Olió el aroma a vainilla y leche tibia que desprendía. Olió una ausencia total de miedo. Entonces, el enorme y aterrador asesino hizo algo que nadie había visto jamás. Lentamente, como si temiera romperla, deslizó su cuerpo hacia adelante. Sus hombros gigantescos se hundieron. Dejó caer su enorme y pesada cabeza, hasta apoyarla suavemente en el regazo de la niña de 4 años. Carmen dejó escapar un sonido roto y se cubrió el rostro con las manos. En el balcón, don Hugo Velasco no se movió. Había pasado una década controlando el contrabando del estrecho con puño de hierro. Una sola palabra suya bastaba para mover a ese gigante a través del fuego. Pero esa mañana, su ejecutor más letal había elegido una puerta que Hugo ni siquiera sabía que existía.
Annie siguió acariciando el cabello áspero del gigante. Tarareaba una canción sin ritmo, le daba palmaditas en el hombro con la palma de su pequeña mano, y ajustó su caballero de madera para que estuviera apoyado contra el brazo de Gael, como si compartir valentía fuera algo natural entre amigos. Nadie habló. El silencio en el cortijo era absoluto, roto solo por el canto de las cigarras en los olivos. Hugo levantó lentamente una mano y, sin decir una palabra, indicó a sus hombres que bajaran las armas y se retiraran. A la mañana siguiente, todo el cortijo susurraba sobre lo ocurrido. Los guardias en las puertas hablaron en voz baja mientras fumaban. Las criadas cruzaban miradas nerviosas en los pasillos. Todos volvían a la misma frase. La niña tocó al monstruo, y el monstruo se rindió. En la pequeña habitación del servicio cerca de las cocinas, Carmen apenas había dormido. Se sentó en el borde de la cama donde Annie dormía acurrucada, con el caballero de madera bajo el brazo. Carmen era viuda. Su marido había muerto en un accidente de un barco pesquero 2 años atrás. Sabía lo cruel que podía ser el mundo, y sabía que el mundo de don Hugo era el más cruel de todos. Cuando Annie abrió los ojos, Carmen intentó que su voz sonara firme. Escucha a mamá. Escucha con atención. Hoy no puedes salir al patio grande. ¿Lo entiendes? Annie parpadeó. ¿Por qué? Porque mamá lo dice, mi vida. Ese hombre grande no es un juguete. Ese hombre trabaja para don Hugo. Y don Hugo es un hombre muy serio. Si lo hacemos enfadar, no podremos quedarnos aquí. ¿Entiendes lo que eso significa? Annie miró a su madre durante un largo momento. Luego asintió con la pequeña gravedad de un niño que entiende las palabras pero no el peligro real. Está bien, mamá. Carmen le besó la frente y fue a la cocina a preparar el desayuno. No vio a Annie deslizarse de la cama 20 minutos después, con el caballero de madera en una mano y sus pequeñas sandalias en la otra. Cuando Carmen se dio la vuelta desde los fogones, la puerta de la cocina estaba entreabierta, y en el umbral, esperando, silencioso y paciente como una gárgola de piedra, estaba sentado el gigante. Gael descansaba su enorme peso sobre la pared. Sus ojos estaban fijos en Annie, que se había sentado con las piernas cruzadas en el suelo de baldosas, y le estaba explicando seriamente cómo había dormido su caballero de madera durante la noche. Carmen se llevó la mano al pecho, sintiendo que el aire le faltaba. No sabía que, por encima de ellos, en la ventana de la gran biblioteca, don Hugo estaba de pie con una taza de café solo enfriándose en su mano. Llevaba 20 minutos observando la puerta de la cocina. Hubo un golpe detrás de él. Javier, su lugarteniente, un hombre elegante y calculador, entró en la habitación. Javier miró hacia el patio, luego al rostro de su jefe, y no hizo ningún comentario. El mudo salió de sus cuartos al amanecer, dijo Javier en voz baja. Le dije que volviera a la guardia. Se negó a moverse de esa puerta. ¿Qué quieres que haga, patrón? Hugo no se apartó de la ventana. Abajo, Annie estaba colocando su juguete en la enorme mano llena de cicatrices de Gael. Nada, dijo Hugo finalmente. Nada, patrón. Déjalos en paz. Javier esperó. Era uno de los pocos hombres en toda Andalucía a los que se les permitía esperar una segunda explicación. Hugo levantó el café, tomó un sorbo lento de algo que ya estaba frío, y no apartó la vista de la niña y el gigante en el sol de la mañana. Pasaron los días, y el asesino mudo se convirtió en la sombra de la niña. Gael caminaba detrás de ella por los extensos jardines de olivos, por el largo sendero de albero que rodeaba la fuente seca, por el patio de las cocinas donde el personal fingía no mirar. Dondequiera que iba el pequeño vestido amarillo, el gigante lo seguía con paso lento y deliberado, arrastrando su pierna izquierda como una promesa rota. Annie le hablaba constantemente. Aquí es donde vive el gato gordo. No lo asustes. Él también es mi amigo. Ese árbol tiene cara, ¿lo ves? Hoy no estás triste, señor gigante. Tus ojos están más brillantes. El asesino escuchaba con la seriedad de un soldado recibiendo órdenes directas de un general. Carmen sentía que el terror le helaba la sangre cada vez que los veía. Atrapó a los jardineros mirando. Atrapó a Javier observando desde el pasillo superior con los brazos cruzados y expresión ilegible. Sabía que en el mundo del cartel, cualquier debilidad o distracción se castigaba con sangre. Una tarde, Hugo mandó llamar al doctor Silva. Silva era el cirujano clandestino del sindicato, un hombre cansado que operaba heridas de bala en sótanos. Llegó con su maletín negro y su habitual resignación. Hacía más de un año que Gael no le permitía acercarse a su cadera herida. La última vez, Silva casi pierde varios dedos.
Estaban en el patio lateral. Gael estaba sentado en un banco de piedra, tenso. «No me dejará acercarme», dijo el doctor Silva en voz baja a Hugo. «¿Sabes cómo se pone?». Hugo estaba de pie bajo la sombra del porche, fumando un cigarrillo. «La niña quiere intentarlo», dijo el patrón. Silva miró hacia abajo. Aney ya estaba sentada en el banco junto al gigante. «Tiene 4 años», susurró el médico, horrorizado. «Haz tu trabajo, Silva», respondió Hugo con frialdad. El médico se arrodilló lentamente a 1 metro de la pierna del gigante. El labio de Gael se curvó hacia arriba. Un gruñido profundo, como el motor de un camión pesado, comenzó en su pecho. Annie se inclinó sin mirar al doctor y deslizó su pequeña mano dentro de la enorme palma de Gael. «Él es un médico», le explicó la niña al gigante con tono de reprimenda. «Él, Model 11, 13 AM. Arregla las pupas. Enséñale la tuya». El gruñido de Gael se detuvo al instante. El cirujano contuvo la respiración. Aney apretó con fuerza la mano del asesino. Con la mano libre, el médico se acercó lentamente, muy lentamente, y palpó la articulación hinchada de la cadera del gigante. Gael se estremeció violentamente, pero no se apartó. «Una antigua fractura de bala que nunca sanó bien», murmuró Silva, sintiendo el sudor frío recorrerle la espalda. «Sospechaba esto desde hace meses, pero nunca me dejó comprobarlo». Miró a Hugo, asombrado. «Ha estado sufriendo un dolor insoportable durante mucho tiempo, patrón». Aquella noche, Hugo no se quedó en su despacho. Bajó por los pasillos de piedra, cruzando el silencio del cortijo hasta llegar a las cocinas. Nunca pisaba esa zona después de la cena. Carmen estaba fregando los platos cuando lo vio entrar. El trapo casi se le cae de las manos. «Señor Velasco», tartamudeó. Hugo levantó una mano para silenciarla. Su mirada se dirigió hacia el fondo de la estancia, donde la luz de la pequeña lámpara iluminaba una escena impensable. El gigantesco asesino del cartel estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra los azulejos, mientras Annie estaba sentada en su regazo, profundamente dormida, aferrando su caballero de madera. «Vine a decirle a mi hombre que volviera a su puesto», dijo Hugo en voz baja. «Señor, yo no». «Él simplemente entró y se sentó», susurró Carmen, aterrorizada. «Le juro que no». «Lo sé». Hugo avanzó un paso. «Mudo, levántate». El gigante abrió un ojo oscuro. No se movió. Su enorme mano descansaba protectoramente sobre la espalda de la niña. «Mudo», repitió Hugo, su voz bajando un tono peligroso. Gael exhaló lentamente por la nariz y apartó la mirada hacia la pared. Carmen dejó de respirar. Había visto a hombres ser ejecutados en ese mismo cortijo por mostrar mucha menos desobediencia que esa. Entonces, Aney se removió. Abrió los ojos pesadamente, frotándose la cara con el dorso de la mano. Miró al temible líder del cartel andaluz de pie en la cocina de su madre con la curiosidad tranquila de quien aún no sabe de quién debe huir. «¿Viniste?», preguntó la niña. «Vine a buscar a mi hombre», respondió Hugo. «Está cansado», dijo Annie, bostezando. «Y tú eres muy alto, siéntate aquí». Carmen dejó escapar un pequeño quejido ahogado. Hugo miró a la niña. Miró su rostro. No había cálculo. No había miedo. Solo la petición de alguien que ignoraba por completo que las peticiones a don Hugo Velasco no se hacían de esa manera. Hugo se sentó. Él, el hombre que controlaba los puertos de Cádiz, el patrón cuya sola sombra aterrorizaba a las autoridades locales, se sentó en una silla de madera de la cocina del servicio, porque una niña de 4 años se lo había ordenado. Annie se levantó del regazo del gigante, caminó hacia Hugo y le puso el caballero de madera en la mano. «Sujétalo», ordenó la niña. «El señor gigante escucha mejor los cuentos si el caballero vigila». «Annie», empezó a decir Carmen, pálida como un fantasma. «Mamá dijo que...». «Shh». Hugo no miró a Carmen. Sostuvo la pequeña figura de madera entre sus dedos, sintiendo lo ridícula que debía verse la escena. «Había un dragón», comenzó Annie, acomodándose en el suelo frente a él, «y el dragón perdió su montaña. Así que le preguntó a un árbol, y el árbol dijo, no. Así que le preguntó a la luna. Y la luna dijo a lo mejor no es sí, pero a lo mejor no es no. Así que el dragón siguió caminando y encontró. Hizo una pausa y miró al gigante mudo. Encontró a un hombre grande y fuerte, y el hombre grande le dijo, ven, y el dragón se quedó con él. Hugo no habló. Carmen se volvió hacia los fogones para que ninguno de los dos viera sus lágrimas.
La historia no fue a ninguna otra parte. Annie parecía sentir que era una narrativa completa. Recuperó su caballero de madera y se volvió a acurrucar contra el gigante, cerrando los ojos. Hugo se levantó lentamente, asintió hacia Carmen, un pequeño gesto sin palabras, y salió de la cocina. Mientras caminaba por los oscuros pasillos del cortijo, se dio cuenta de algo profundo y aterrador. Una niña acababa de darle una orden, y él había obedecido. Días más tarde, la tensión estalló por otro frente. Había sido una tarde brutal. Hugo llevaba 5 horas discutiendo por teléfono seguro con unos socios en Algeciras que habían perdido un cargamento importante. Javier, su lugarteniente, había entrado en el despacho 2 veces con peores noticias. Para cuando cayó la noche, la paciencia de Hugo estaba agotada. Bajó a las cocinas buscando a Javier, que estaba revisando unos albaranes en la mesa pequeña. Entró como un huracán, con la voz cargada de esa furia fría que precedía a la violencia. «Te dije que los aplastaras, Javier», gritó Hugo, golpeando la puerta al entrar. «Si esos cabrones creen que pueden tocar nuestra ruta, quiero que quemes sus malditos barcos hasta los cimientos». Gael, que estaba sentado en su lugar habitual junto a la estufa con Annie dibujando a su lado, se tensó. El gigante intentó ponerse en pie, pero su cadera falló y soltó un gruñido ronco de dolor, apoyándose pesadamente contra la pared. «Mudo, quédate ahí», ordenó Hugo, su furia desviándose hacia el ejecutor. «No te muevas». Gael, instintivamente, dio un paso al frente para interponerse entre el grito de su jefe y la niña, ignorando la orden y apretando los dientes por el dolor de su pierna. «Te he dicho que te sientes», rugió Hugo, perdiendo por completo el control. Annie no lloró, no se encogió, se levantó de su pila de crayones, caminó directamente hacia el gigante y se interpuso entre el aterrador hombre mudo y la furiosa figura del jefe del cartel. Extendió sus pequeños brazos hacia los lados, con las palmas abiertas. «El señor gigante no es malo», dijo Annie. Su barbilla temblaba, pero su voz sonó clara en la silenciosa cocina. «Le duele la pierna. No se debe gritar cuando a alguien le duele». Carmen se quedó petrificada junto al fregadero. Javier dio un paso atrás, bajando la mirada. Hugo se quedó inmóvil. Durante un largo segundo, no pareció respirar. La furia abandonó su cuerpo tan rápido que lo dejó sintiéndose hueco. Miró a la niña de 4 años parada valientemente frente a su propio asesino. Algo dentro del capo del cartel, un muro frío y blindado, que había tardado décadas en construir, comenzó a resquebrajarse. Lentamente, Hugo se dejó caer sobre una rodilla en el frío suelo de baldosas de la cocina. «Tienes razón, Annie», dijo con voz ronca. «Él no es malo». «Lo sé», respondió la niña, sin apartarse. Hugo miró más allá de ella, hacia los oscuros ojos de Gael. Hizo algo que jamás había hecho frente a sus hombres. «Lo siento, Mudo», dijo Hugo. «Estaba enfadado con otros. Lo traje aquí. Fue mi culpa». El gigante mudo relajó los hombros y dejó escapar un suspiro sordo. Hugo cerró los ojos, dándose cuenta de que la soledad que había gobernado su vida entera estaba siendo desmantelada, pieza a pieza, por las manos de una niña. Lentamente, Hugo se dejó caer sobre una rodilla en el frío suelo de baldosas de la cocina. «Tienes razón, Annie», dijo con voz ronca. «Él no es malo, lo sé», respondió la niña, sin apartarse. Hugo miró más allá de ella, hacia los oscuros ojos de Gael. Hizo algo que jamás había hecho frente a sus hombres. «Lo siento, Mudo», dijo Hugo. «Estaba enfadado con otros. Lo traje aquí. Fue mi culpa». El gigante mudo relajó los hombros y dejó escapar un suspiro sordo. Hugo cerró los ojos, dándose cuenta de que la soledad que había gobernado su vida entera estaba siendo desmantelada, pieza a pieza, por las manos de una niña. A la mañana siguiente, el sol andaluz castigaba los muros blancos del cortijo. Hugo mandó llamar a Javier a su despacho antes del desayuno. «La gran biblioteca, la pequeña alcoba junto a la ventana sur, quiero que la despejes», ordenó Hugo sin levantar la vista de sus libros de cuentas. Javier parpadeó, confundido por un instante. «¿Despejarla, patrón?», preguntó con cautela. Hugo asintió lentamente. Una mesa baja, 2 sillas pequeñas, un estante, libros infantiles, los mejores que recomiende un librero de la ciudad, una caja de madera con lápices de colores y papel. Nada que parezca demasiado ostentoso, solo cosas normales. Javier mantuvo el bolígrafo en el aire, dudando si debía anotar aquello. Hugo levantó la mirada
y sus ojos se volvieron fríos y calculadores. Y Javier, esto no viene de mí. Si alguien pregunta, la administración de la finca lo ha ordenado para la hija de la cocinera. Si ella pregunta, tú no sabes nada. El lugarteniente no escribió nada. Asintió una sola vez y abandonó la habitación. Sabía que en el mundo del contrabando, las debilidades no se anotaban en papel. Para esa misma tarde, la alcoba de la biblioteca estaba lista. Una pequeña mesa redonda descansaba bajo el alto ventanal que daba a los olivos. 2 sillas bajas y sencillas estaban colocadas a los lados. En la esquina de la mesa, una caja de madera con crayones de cera esperaba junto a una pila ordenada de folios en blanco. Hugo no entró en la biblioteca esa noche. Se quedó en su despacho, con la puerta entreabierta, escuchando el silencio de la inmensa casa de piedra. Fue Annie quien descubrió el rincón a la mañana siguiente. Carmen había sido llamada al piso de arriba para ayudar a limpiar la plata, un encargo que, casualmente, tomó exactamente el tiempo necesario. La niña de 4 años deambulaba por el largo pasillo con su caballero de madera bajo el brazo, abrió la alta puerta de roble de la biblioteca, como le habían dicho en voz baja que tenía permitido hacer, y se detuvo. Se quedó muy quieta en el umbral. Luego caminó lentamente sobre la enorme alfombra persa, pasando por alto la pared de libros encuadernados en cuero que no podía leer, y se detuvo ante la mesita. No gritó de alegría. No corrió a buscar a su madre. Miró el rincón durante un largo rato, con una seriedad impropia de su edad. Se sentó en una de las sillas pequeñas. Colocó a su caballero de madera cuidadosamente en la otra silla, ajustando su escudo para que mirara hacia la ventana, como si estuviera montando guardia. Luego lo dejó allí y salió de la habitación. Hugo lo vio desde la distancia. Vio al pequeño caballero de madera esperando en la silla bajo la luz del sol. No detuvo su paso, no giró la cabeza, pero desde esa mañana, la puerta de la gran biblioteca nunca más volvió a cerrarse. Durante la mayor parte de los últimos 10 años, don Hugo Velasco había cenado completamente solo. A veces era un plato de jamón y queso subido a su estudio a altas horas de la madrugada. Otras veces, una sopa fría que ni siquiera recordaba haber empezado a comer. Sus hombres sabían que no debían preguntar. Ese hábito terminó de forma lenta, y luego, de golpe, comenzó con él quedándose un poco más en la humilde mesa de la cocina de Carmen, después de ordenar a Gael que se retirara. Luego, un poco más. Hasta que una noche calurosa, Hugo llegó a la puerta de las dependencias del servicio, con una botella de aceite de oliva virgen extra de su reserva personal, simplemente porque Javier le había mencionado, en medio de un informe de seguridad, que a la cocinera se le había acabado. Carmen se secó las manos en el delantal, visiblemente nerviosa cuando él dejó la botella sobre la encimera. No tuve tiempo de pedir que trajeran más de la despensa principal, patrón, se disculpó ella, bajando la mirada. Lo sé, respondió él en voz baja. Siéntese, Carmen. Y en la pequeña mesa redonda donde antes solo se sentaban madre e hija, ahora había 3 platos. Para la segunda semana de aquel mes abrasador, las 3 sillas se habían convertido en una regla no escrita. Hugo llegaba al anochecer. Carmen ya habría preparado 3 platos de cerámica gastada, uno de ellos con una pequeña flor azul pintada en el borde que se había desvanecido casi hasta ser un recuerdo. Annie entraba corriendo, arrastraba su silla, se subía a ella y anunciaba cualquier cosa que hubiera ocurrido ese día. Hoy el señor gigante y yo vimos un lagarto muy grande, decía la niña. Tenía la cola rota, pero seguía corriendo. El señor gigante dice que los que tienen cicatrices corren más rápido. Carmen se giraba hacia los fogones para ocultar su rostro durante esos intercambios. Aún no se acostumbraba a escuchar a don Hugo Velasco, un nombre que hacía que los hombres más duros de la costa bajaran la voz en las tabernas, responder con absoluta seriedad a los informes de una niña de 4 años sobre el estado emocional de un lagarto. Después de la cena, llegaba la hora del cuento. Annie tenía reglas estrictas sobre el cuento. Tenía que ocurrir en la pequeña alfombra de la cocina. Gael, el gigantesco asesino mudo, tenía que estar acostado contra la base de la pared, cosa que ahora hacía todas las noches. Y Hugo estaba obligado a sostener al caballero de madera en su rodilla. El señor gigante escucha mejor cuando el caballero vigila, afirmaba Annie con firmeza. Hugo se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo, con su camisa blanca impecable y sus pantalones oscuros, equilibrando cuidadosamente un juguete de madera, astillada en su rodilla.
Escuchaba historias sobre pájaros perdidos y dragones cansados durante largos minutos sin interrumpir una sola vez. Carmen los observaba desde el umbral de la despensa, con un paño de cocina olvidado en la mano. Veía cosas sobre don Hugo que ninguna otra persona en Andalucía llegaba a ver. La forma en que se quitaba la chaqueta y la colgaba con cuidado. La forma en que le agradecía en voz muy baja por un simple plato de potaje. Un vínculo profundo y silencioso comenzó a formarse entre el líder del cartel y la cocinera viuda. Estaba basado en el respeto mutuo. Carmen ya no temblaba cuando él entraba en la habitación. Había comprendido que debajo de la armadura del monstruo, solo había un hombre inmensamente cansado y solitario que había olvidado cómo se sentía el calor de un hogar. Y para reconfortar a su hija en las noches en que el viento del estrecho soplaba frío por las ventanas de piedra, Carmen le había tejido a Annie una pequeña bufanda azul. La niña la llevaba a todas partes. Olía a vainilla y a la leche tibia que Carmen le preparaba antes de dormir. Hugo había notado esa bufanda. Se había convertido en un símbolo de la paz que por fin habitaba en el cortijo. Pero la paz, en el mundo de los carteles del sur de España, es solo una ilusión temporal. A 100 kilómetros de distancia, en la ciudad de Málaga, Arturo Navarro, conocido en los bajos fondos como el Lobo, estaba sentado en su lujoso despacho frente al mar. Llevaba una camisa de seda desabrochada por el calor sofocante y bebía una copa de vino fino. Arturo Navarro odiaba a Hugo Velasco con cada fibra de su ser. Quería el control absoluto de las rutas del puerto de aguas profundas de Algeciras, un territorio que la familia de Hugo había gobernado con mano de hierro durante generaciones. Arturo había intentado asesinar a Hugo en 3 ocasiones distintas, y en las 3 había fracasado. Hugo no tenía vicios, no tenía deudas de juego, no tenía esposa ni hermanos a los que secuestrar. Era una fortaleza de piedra impenetrable. Hasta ese día, Arturo deslizó un abrecartas plateado por el borde de un sobremanila que uno de sus informantes le había entregado esa misma mañana. Sacó 6 fotografías impresas en alta calidad, tomadas con un teleobjetivo desde las colinas áridas que rodeaban el cortijo de los Velasco. La primera mostraba a Hugo en los jardines de la finca, agachándose para levantar a una pequeña niña con un vestido amarillo. La niña reía y le rodeaba el cuello con sus bracitos. La segunda mostraba al aterrador asesino mudo de Hugo, la bestia con cicatrices que había roto el cuello a 2 de los mejores hombres de Arturo años atrás, durmiendo plácidamente bajo la sombra de un olivo, mientras la misma niña le colocaba flores en el pelo. La tercera fotografía mostraba a Hugo sentado en los escalones de las cocinas junto a una mujer de cabello oscuro. No se estaban tocando, no estaban siquiera cerca de tocarse, pero el espacio entre ellos estaba organizado de la manera en que se organiza el espacio solo entre personas que confían ciegamente el uno en el otro. Arturo observó las imágenes durante un largo tiempo. Luego, lentamente, una sonrisa cruel dividió su rostro. «Aquí estás», susurró el líder rival, a la habitación vacía. «Creías que eras de piedra, Hugo, pero todos los hombres tienen un punto donde se rompen». Arturo Navarro no era un hombre impulsivo. Sabía que un asalto frontal al cortijo sería un suicidio. Necesitaba una llave para abrir la puerta desde dentro. Pidió a su gente de inteligencia que revisaran a cada guardia de la nómina de Hugo. 3 días después, encontraron a Diego. Diego era uno de los guardas de mayor confianza en la puerta oeste de la finca. Llevaba 5 años trabajando para Hugo, pero Diego tenía un secreto que nadie en el cortijo conocía. Tenía una inmensa deuda de juego de más de 80.000 euros, con una despiadada hermandad clandestina de apostadores en Sevilla. Le iban a romper las piernas, y luego irían a por su familia. El encuentro se produjo en una taberna oscura y llena de humo en las afueras de Jerez. Diego sudaba frío frente a un hombre de traje gris que trabajaba para Arturo. El hombre de gris no lo amenazó. Simplemente deslizó un sobregrueso lleno de billetes sobre la mesa pegajosa de cerveza. «No voy a vender a don Hugo», dijo Diego en voz baja, con las manos temblando. «Él me dio trabajo cuando no tenía nada». «Nadie te pide que vendas al patrón», respondió el hombre de gris con voz suave. «No queremos que lo toques. No queremos que dispares un solo tiro». «Entonces, ¿qué queréis?», preguntó el guardia, tragando saliva. «Solo queremos que mires hacia otro lado», dijo el hombre. «Solo queremos que nos dejes entrar a por la niña». Diego volvió al cortijo esa noche sintiendo que el alma se le había podrido dentro del pecho. En los días siguientes, su nerviosismo era evidente.
Evitaba la mirada de Javier durante los cambios de turno. Y lo más revelador de todo, Gael, el gigante mudo, comenzó a gruñir profundamente cada vez que Diego pasaba cerca de las cocinas. El instinto asesino del gigante captaba el olor del miedo y la traición. Pero nadie juntó las piezas a tiempo. Ocurrió una semana después, durante una noche asfixiante. El viento del terral soplaba con furia desde el interior de Andalucía, secando la garganta y trayendo un calor sofocante que volvía locos a los perros. A las 3:15 de la madrugada, las alarmas de la finca comenzaron a aullar. El fuego estalló en los olivares centenarios del lindero este. No era un fuego accidental. Era un infierno coordinado en 3 puntos distintos, diseñado para propagarse rápidamente con el viento hirviente. Las llamas naranjas iluminaban el cielo nocturno como si fuera el fin del mundo. El cortijo se convirtió en un caos. Los hombres gritaban por las radios. Javier irrumpió en el pasillo principal. «Patrón, están quemando la cosecha. El viento lo empuja hacia las naves de almacenamiento». Hugo salió de su habitación, con el rostro tenso como el mármol. «Que salgan todos», ordenó con frialdad. «Activa las bombas de agua. Quiero a cada hombre armado perimetrando los olivos. Que nadie escape de esa zona». Javier y Hugo salieron corriendo hacia el frente, seguidos por el grueso de la guardia de seguridad. El ruido ensordecedor de los motores, el humo y los gritos llenaron el lado este de la inmensa propiedad. El patio interior quedó en un silencio irreal. En la puerta oeste, muy lejos de las llamas, Diego apagó su radio. Con manos temblorosas, introdujo el código de anulación en el panel de seguridad y abrió la pesada puerta de hierro forjado. 3 hombres vestidos con ropa táctica oscura y pasamontañas entraron en el cortijo sin hacer el menor ruido. No llevaban armas de fuego convencionales, sino pesados rifles de dardos tranquilizantes, del tipo que se usa para sedar a los toros de lidia en el campo. Sabían exactamente a quién se iban a enfrentar. En las habitaciones del servicio, Carmen se había despertado por las sirenas. Asustada, corrió hacia la cocina para buscar agua. Annie se había quedado en el umbral del pasillo, frotándose los ojos, aferrando su pequeña bufanda azul y su caballero de madera. Gael, que dormía en el suelo cerca de la niña, se puso en pie de un salto antes de que los intrusos cruzaran el segundo arco del patio. El gigante no necesitaba verlos. El viento del terral trajo el olor a pólvora ajena y a sudor desconocido. Su fosa nasal se ensanchó. Su enorme cuerpo, cubierto de viejas cicatrices de batallas a muerte, se interpuso entre el pasillo donde estaba la niña y la oscuridad del patio. Los 3 hombres aparecieron entre las sombras de las enredaderas. «Tranquilo, monstruo», susurró el líder de los intrusos, levantando el rifle de dardos. «Solo venimos por el paquete». Gael no emitió un sonido de advertencia. Su ataque fue la fuerza de la naturaleza desatada. A pesar del dolor agonizante en su cadera destrozada, el gigante saltó hacia adelante con una brutalidad animal. Chocó contra el primer hombre con todo el peso de sus 130 kilos de músculo, aplastándolo contra el muro de piedra blanca. Se escuchó el crujido seco de las costillas rompiéndose. El intruso cayó al suelo, escupiendo sangre, completamente fuera de combate. El segundo hombre disparó. El dardo tranquilizante se clavó profundamente en el hombro de Gael. La dosis era suficiente para tumbar a un caballo en cuestión de segundos. Gael rugió, un sonido crudo y aterrador que helaba la sangre. Giró sobre sí mismo, agarró al segundo hombre por el cuello de su chaleco táctico y lo lanzó por los aires como si fuera un muñeco de trapo, estrellándolo contra el borde de la fuente de piedra. Pero la droga ya estaba corriendo por sus venas. Las piernas del gigante empezaron a temblar. Su visión se volvió borrosa. «Señor gigante», gritó Annie desde el pasillo, con la voz rota por el terror. El caballero de madera cayó de sus manos al suelo de baldosas. El tercer hombre, viendo que el asesino mudo no caía a pesar de la inmensa dosis de sedante, sacó una pistola con silenciador de su cinturón. Disparó 2 veces. Las balas impactaron en el costado y en la pierna buena de Gael. El gigante finalmente se derrumbó. Su pesado cuerpo golpeó los adoquines calientes, manchando la piedra de sangre oscura. Su pecho subía y bajaba con dificultad extrema, pero sus ojos furiosos seguían fijos en la niña. Intentó arrastrarse hacia adelante usando solo la fuerza de sus brazos, clavando las uñas en el suelo hasta sangrar. El tercer intruso pasó por encima de él, corriendo hacia el pasillo. Annie intentó huir,
pero los brazos del hombre la atraparon por la cintura. Ella gritó, pateando frenéticamente. Su pequeña bufanda azul, la que olía a vainilla y leche tibia, se resbaló de su cuello y cayó junto al caballero de madera abandonado. «Cállate», gruñó el hombre, tapando la boca de la niña con su guante de cuero. En cuestión de segundos, los intrusos desaparecieron por la puerta oeste, arrastrando a su compañero herido y llevándose a la niña en la oscuridad de la noche andaluza. Apenas 10 minutos después, el viento cambió y Hugo se dio cuenta de la verdad. El fuego en los olivos era demasiado perfecto, demasiado concentrado. Era una trampa. El pánico, una emoción que Hugo Velasco no había sentido en 20 años, le golpeó el estómago como un bloque de hielo. Abandonó la línea de fuego y corrió de regreso a la casa principal. Javier le seguía los pasos, gritando por la radio, pero nadie respondía desde la puerta oeste. Cuando Hugo cruzó el arco hacia el patio interior, el silencio era absoluto. No había hombres armados, no había gritos, solo el sonido del viento caliente moviendo las hojas de los naranjos. El olor a sangre flotaba en el aire. Hugo vio a Gael primero. El invencible gigante, el monstruo que nunca caía, estaba tirado en el suelo, apenas consciente. Un charco oscuro se extendía bajo su cuerpo. Gael seguía intentando, con una terquedad desgarradora, arrastrarse hacia la puerta abierta por la que se habían llevado a la niña. Sus dedos dejaban marcas rojas en la piedra blanca. Hugo corrió hacia él, sintiendo que el aire abandonaba sus pulmones. A unos centímetros de la enorme mano del gigante, Hugo vio lo que destrozó su mundo por completo. Tirado en el suelo, ignorado en la lucha, estaba el pequeño caballero de madera, y a su lado, manchada con polvo y un poco de sangre, la pequeña bufanda azul de Aney. El silencio que se apoderó del patio interior del cortijo fue más ensordecedor que el rugido de las llamas devorando los olivos a lo lejos. Hugo Velasco seguía arrodillado sobre los adoquines calientes, con la pequeña bufanda azul apretada contra su pecho. El viento del terral soplaba con fuerza, arrastrando ceniza y el olor a humo por encima de los muros blancos, pero el patrón del cartel del sur no podía sentir el calor. Solo sentía el inmenso vacío que la ausencia de la niña había dejado en la noche. Desde el pasillo del servicio, unos pasos apresurados rompieron la quietud. Carmen apareció en el umbral, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Vio al gigante desangrándose en el suelo. Vio a Hugo de rodillas, sosteniendo la prenda de su hija. No hizo falta que nadie pronunciara una sola palabra. La mujer no gritó. Simplemente, se dejó caer lentamente sobre la piedra blanca de la fuente, abrazándose a sí misma mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, emitiendo un sollozo seco, sin lágrimas, el sonido absoluto de una madre a la que le han arrancado el corazón del pecho. Hugo se puso en pie, caminó hacia ella, y se detuvo a 1 metro de distancia. «Carmen», dijo con una voz que sonó extrañamente vacía, «la encontraremos. Le juro por mi vida y por la sangre de mis antepasados que la traeremos de vuelta». Carmen levantó la mirada. Su rostro tenía el color de la ceniza que caía del cielo. «Usted la trajo a su mundo», dijo la cocinera. Su voz era apenas un susurro, pero cortó el aire caliente como una navaja. «Usted dejó que mi niña entrara en su mundo de violencia, don Hugo, y ahora ella está atrapada en él». Hugo no pudo responder. Sabía que cada palabra era cierta. Detrás de él, Javier apareció corriendo por el arco del patio, con el teléfono de seguridad en la mano y el rostro manchado de hollín. «Patrón», dijo Javier, perdiendo por completo la compostura que siempre lo caracterizaba. «He movilizado a todos los hombres de la finca. La guardia perimetral está rastreando las carreteras secundarias hacia la costa. Cualquiera que haya tomado dinero de Arturo Navarro en los últimos 5 años va a ser sacado de su cama esta noche. Cualquiera que haya sido visto con la gente de El Lobo en el último mes va a ser traído aquí. Quiero que cada puerta de cada almacén clandestino en Cádiz sea derribada antes de que amanezca». Hugo asintió lentamente. «Hazlo», respondió. «Y Javier, quiero los barcos rápidos listos en el puerto deportivo. Quiero bloqueos en cada ruta hacia Málaga. Si veo una sola furgoneta sospechosa, quiero que la detengan a tiros». Javier asintió y dio un paso atrás para dar las órdenes por radio. Pero antes de que pudiera hablar, el teléfono especial que llevaba en el bolsillo interior de la chaqueta comenzó a vibrar. Era la línea privada, el número encriptado que solo 3 hombres en toda España conocían. Javier miró la pantalla, tragó saliva
y extendió el aparato hacia su jefe. Hugo tomó el teléfono. No se lo llevó a la oreja de inmediato. Lo sostuvo durante un par de segundos, mirando la pantalla parpadeante, obligándose a encerrar toda su furia asesina detrás de un muro de hielo. Sabía exactamente qué tipo de llamada estaba a punto de recibir. Se llevó el teléfono a la oreja. «Habla Velasco», dijo con frialdad. La voz al otro lado de la línea sonaba relajada, casi amistosa. «Buenas noches, Hugo. Espero que el fuego no haya arruinado demasiados de tus hermosos olivos». «¿Dónde está?», preguntó Hugo, sin alterar el tono. Arturo Navarro dejó escapar una pequeña risa. «Ella está en un lugar seguro. Está ilesa. Mis hombres le han dado un vaso de agua, aunque la pobre no deja de llorar preguntando por un gigante. Los niños son fascinantes, ¿verdad? Tienen una capacidad de adaptación asombrosa». «Escúchame bien, Arturo», dijo Hugo. «No me importa el dinero. Pide lo que quieras y lo tendrás». «No quiero tu dinero, Hugo», respondió el líder rival. «Tengo de sobra. Quiero 3 cosas, y quiero que escuches con mucha atención. Primera, el control total de las rutas de contrabando del puerto de aguas profundas de Algeciras. Segunda, el territorio al norte de la carretera de la costa. El pedazo de tierra por el que tú y yo llevamos derramando sangre desde que éramos jóvenes. Tendré los contratos listos para que los firmes». Hugo cerró los ojos. «Entendido. ¿Cuál es la tercera?» «La tercera», continuó Arturo, saboreando cada palabra, «es que vengas completamente solo a la antigua bodega abandonada en las afueras de Jerez de la Frontera, a las 4 de la madrugada. Si veo un solo vehículo siguiéndote, si veo un solo dron en el aire, si alguno de tus hombres respira cerca del perímetro, la niña no volverá a ver la luz del sol. Nos entendemos, Hugo». «Nos entendemos», respondió Hugo. La línea se cortó. El líder del cartel bajó el teléfono, miró a Carmen, que seguía en el suelo junto a la fuente, y sin decir nada, caminó hacia el interior de la casa. Para la 1 de la madrugada, el inmenso comedor del cortijo se había convertido en un cuarto de guerra. Los mapas de la provincia de Cádiz estaban extendidos sobre la mesa de roble. Los lugartenientes más leales de la familia entraban y salían, cargando armas pesadas y chalecos tácticos. En la sala médica subterránea, el doctor Silva luchaba desesperadamente por salvar la vida del gigante. Gael tenía 2 balas alojadas en el cuerpo y una dosis de sedante capaz de detener el corazón de un animal salvaje. Su respiración era irregular. La sangre empapaba las sábanas blancas. Arriba, Hugo daba órdenes con una precisión aterradora. «Quiero 30 hombres en vehículos sin matricular posicionados a 5 kilómetros de la bodega de Jerez antes de las 3, ordenó. «Quiero tiradores en las colinas». Él dijo que fuera solo, no dijo que fuera estúpido. «Si algo sale mal, quiero que reduzcan esa bodega a cenizas, pero nadie dispara hasta que yo tenga a la niña en mis brazos». La puerta de doble hoja del comedor se abrió lentamente. Carmen entró en la sala. No se había cambiado de ropa. Su delantal seguía manchado con el polvo del patio. Los hombres fuertemente armados guardaron silencio al instante. En el mundo del cartel, las mujeres del servicio nunca cruzaban esa puerta durante una crisis. Hugo levantó la vista del mapa. «Carmen, por favor, vuelva a sus habitaciones. No debería estar aquí». La mujer caminó directamente hacia la cabecera de la mesa, deteniéndose justo frente al hombre más peligroso de Andalucía. «Míreme», dijo con una voz firme y clara que sorprendió a todos los presentes. Hugo la miró a los ojos. «Aní no necesita que usted demuestre que es el hombre más temido del sur», continuó Carmen. «No necesita que queme una ciudad entera por ella. No necesita escuchar mañana que decenas de personas murieron en un tiroteo porque alguien la sacó de su casa». Carmen tomó una respiración profunda, luchando contra las lágrimas. «Ella solo necesita que la traiga a casa. Eso es todo. Si usted va allí y se convierte en el monstruo que Arturo Navarro espera, si desata una guerra de sangre, entonces incluso si me devuelve a mi hija, ella ya no tendrá al hombre que le leía cuentos. Tendrá a otro asesino. Ella ya conoció a uno esta noche. No deje que el odio le gane, Hugo». El despacho quedó en un silencio sepulcral. Hugo apretó la mandíbula. Miró a la mujer que había transformado su oscura existencia. «Entiendo», dijo en voz baja. En ese momento, Javier entró corriendo en el comedor. «Patrón, tiene que venir a la sala médica. Ahora mismo». Hugo bajó las escaleras de piedra de 2 en 2. Cuando llegó a la improvisada clínica,
El doctor Silva estaba acorralado contra los armarios de medicinas, con las manos en alto. Gael, el asesino mudo, estaba de pie. No debería haber sido posible desde ningún punto de vista médico. Su pierna izquierda, fuertemente vendada, apenas podía sostener su inmenso peso. Se había arrancado las vías intravenosas con los dientes, dejando un rastro de sangre en el suelo esterilizado. Su enorme pecho subía y bajaba con esfuerzo agónico, pero sus ojos oscuros tenían una claridad letal. En su enorme mano derecha, sostenía el caballero de madera de la niña. «No puedo detenerlo, patrón», tartamudeó el doctor Silva. «Le he inyectado suficiente morfina para dormir a un regimiento, pero se niega a tumbarse». Gael giró su enorme cabeza hacia Hugo. El gigante dio un paso cojeando hacia su jefe, empujando el caballero de madera contra el pecho de Hugo. Luego señaló hacia la puerta de salida. Un gruñido bajo y vibrante resonó en su garganta. Quería ir. Iba a ir, incluso si eso significaba arrastrarse por el asfalto hasta Jerez. Hugo miró la sangre que goteaba de los vendajes del gigante. Miró la lealtad inquebrantable en los ojos de un hombre que había sido tratado como un perro toda su vida, hasta que una niña le puso una tirita en los nudillos. «Prepara el vehículo blindado», le dijo Hugo a Javier sin apartar la mirada de Gael. «El grande, el mudo viene conmigo». A las 3:30 de la madrugada, el cortijo estaba sumido en un silencio tenso. En la entrada principal, Hugo se estaba ajustando la chaqueta oscura cuando Carmen se acercó a él. La mujer levantó la mano derecha. En su palma descansaba la pequeña bufanda azul de Annie. «Tómela, por favor», susurró Carmen. Hugo la tomó. La tela pesaba menos que una pluma, pero para él tenía el peso de una montaña. Olía a vainilla, a leche tibia, a noches de cuentos junto a la estufa. «Désela cuando la encuentre», dijo Carmen, con la voz quebrándose finalmente, «para que sepa que su madre la está esperando, para que recuerde su hogar antes de recordar cualquier otra cosa. Se lo suplico». «Lo prometo», respondió Hugo. No guardó la pequeña bufanda en el bolsillo exterior. Abrió su chaqueta y deslizó la tela azul en el bolsillo interior, justo sobre el lado izquierdo de su pecho. El bolsillo sobre su corazón, el lugar donde los hombres de su profesión solían llevar un arma de respaldo. Carmen lo vio hacerlo y asintió lentamente. Fuera, en la fría madrugada, Javier ayudaba a Gael a subir a la parte trasera del todoterreno blindado. El gigante se acurrucó en el amplio asiento trasero, apretando los dientes para no emitir ningún sonido de dolor. Sabía que debía mantenerse oculto hasta el último momento. Hugo subió al asiento del conductor, puso las manos en el volante y por primera vez en más de 20 años, sintió miedo. No por su vida, ni por su imperio criminal, sino porque ahora tenía algo infinitamente valioso que perder. Arrancó el motor y el vehículo pesado se perdió en la oscuridad de las carreteras andaluzas. La antigua bodega en las afueras de Jerez era una estructura inmensa y decadente. Los enormes muros de ladrillo estaban cubiertos de humedad, y el olor a vino rancio y madera podrida lo impregnaba todo. Luces de emergencia amarillentas parpadeaban desde el techo alto, iluminando las inmensas barricas de roble que se alineaban como gigantes dormidos. 8 hombres fuertemente armados con rifles de asalto estaban apostados en semicírculo cerca del centro de la nave principal. No hacían ruido, esperaban. A las 4 de la madrugada en punto, las pesadas puertas de madera de la bodega crujieron al abrirse. Hugo Velasco entró solo. Caminó con paso firme sobre el suelo de tierra compactada, con las manos vacías y a la vista. Llevaba su chaqueta oscura abotonada. Debajo de ella, sobre su corazón, descansaba una promesa. Arturo Navarro estaba de pie junto a una pequeña mesa de madera, en el centro del círculo de hombres. Llevaba un traje impecable y una sonrisa de triunfo que le iluminaba el rostro. «Ahí está el gran don Hugo», dijo Arturo, abriendo los brazos. «Puntual como siempre. Siempre admiré esa disciplina tuya». Los ojos de Hugo ya la habían encontrado. Annie estaba sentada sobre una caja de botellas vacías, a unos metros detrás de Arturo. Estaba flanqueada por 2 hombres inmensos. Llevaba su vestidito amarillo, ahora sucio y desgarrado en el dobladillo. Su rostro estaba manchado por el rastro de lágrimas secas, y sus pequeños hombros temblaban de puro terror. Al ver a Hugo, la niña dejó escapar un gemido ahogado e intentó levantarse. «Hugo», gritó con su voz aguda y asustada. «Quédate ahí, pequeña», dijo Hugo al instante.
Su voz era un faro de calma en medio de la tormenta. No tembló, no mostró debilidad. Estoy aquí, mi niña, no te muevas, todo va a estar bien. Uno de los hombres detrás de Annie le puso una mano pesada en el hombro y la obligó a sentarse de nuevo. La niña se encogió, abrazándose a sí misma. Arturo se giró para mirarla con indiferencia. Como puedes ver, no tiene un solo rasguño. Soy un hombre de negocios, Hugo, no un salvaje. Hugo volvió su mirada fría hacia su enemigo. ¿Dónde están los papeles? Arturo señaló la mesa. Los 3 documentos estaban allí, iluminados por un foco colgante. La cesión del puerto de Algeciras, la entrega del territorio norte y una carta de intención que daba a la familia Navarro acceso a las cuentas bancarias de los Velasco. Hugo caminó hacia la mesa. No miró a los matones armados. Tomó el bolígrafo y firmó cada uno de los documentos con caligrafía rápida y decidida. Dejó el bolígrafo sobre la madera podrida. «Ya tienes lo que querías», dijo Hugo en voz baja. «Ahora dámela». Arturo sonrió. Mostró los dientes blancos bajo la luz amarillenta. «Falta una cosa más, Hugo, un pequeño gesto para la historia, para que mis hombres recuerden esta noche por el resto de sus vidas». El líder rival señaló el suelo de tierra sucia a los pies de Hugo, de rodillas. El silencio en la inmensa bodega se volvió asfixiante. Los 8 matones tensaron el agarre en sus rifles, esperando que el legendario patrón de Cádiz sacara un arma oculta o diera la orden de atacar. Arturo saboreaba el momento. Llevaba 10 años esperando humillar a su mayor enemigo. Quería ver al invencible Hugo Velasco arrastrándose. Hugo miró a Arturo. Luego miró más allá de él, hacia la niña de 4 años que temblaba sobre la caja de madera. Recordó la pequeña bufanda azul manchada de polvo. Recordó los cuentos del dragón y el caballero junto a la estufa de la cocina. Lentamente, sin dudar un solo segundo, Hugo Velasco se dejó caer sobre una rodilla. Luego bajó la otra. El jefe supremo del Cartel del Sur se arrodilló en la suciedad de la bodega abandonada, manteniendo sus ojos fijos en los de Annie. Arturo soltó una carcajada triunfal, pero su victoria duró apenas 2 segundos. Desde la oscuridad apareció Gael. Herido, sedado y apenas capaz de mantenerse en pie, el gigante mudo se lanzó contra los hombres de Arturo con una fuerza brutal. Al mismo tiempo, los hombres de Javier irrumpieron en la bodega desde varios puntos. Hugo aprovechó el caos y corrió hacia Annie. Gael derribó al hombre que la vigilaba y usó su propio cuerpo para protegerla. Hugo tomó a la niña en brazos. «Te tengo, mi niña. Ya estás a salvo». Sacó de su chaqueta la pequeña bufanda azul que Carmen le había entregado y la puso junto a su rostro. «Tu mamá te está esperando. Me dio esto para llevarte a casa». Annie reconoció inmediatamente el olor familiar y se aferró a Hugo. En menos de 2 minutos, todo había terminado. Arturo estaba desarmado y rodeado por los hombres de Velasco, pero Annie solo miraba a Gael, que yacía gravemente herido en el suelo. «Hugo, el señor gigante está muy malito. Vamos a curarlo, te lo prometo». Gael fue llevado rápidamente a recibir atención médica mientras Hugo regresaba al cortijo con Annie. Al amanecer, Carmen corrió hacia su hija y la abrazó entre lágrimas. Después, Hugo le ofreció una casa lejos de aquel mundo y dinero suficiente para comenzar una nueva vida con Annie. Prometió respetar su decisión si quería marcharse. Pero antes de que Carmen respondiera, Annie caminó hacia Hugo y tomó su mano. Gael apareció poco después, cubierto de vendajes, y se sentó junto a ellos. Carmen observó a Hugo, Annie y Gael juntos, y comprendió que aquel cortijo ya no era simplemente su lugar de trabajo. Era el hogar de su hija. «Me quedaré a preparar el almuerzo», don Hugo dijo finalmente. Semanas después, Annie podía entrar incluso en las reuniones más importantes de Hugo para recordarle que era la hora del cuento. Una noche, Hugo colocó en la pared de su despacho un dibujo hecho por la niña. Carmen, Hugo, Gael y Annie, tomados de la mano bajo un enorme sol amarillo. Había aprendido que la verdadera familia no es la que permanece por obligación o miedo. Es la que decide quedarse cuando tiene la libertad de marcharse.